OCIPTEL, OCINERMIN, SUTRAN, SUNAS. Son tres reguladores de privados y un regulador de una empresa del Estado que pueden ser susceptibles a ser, a falta de otra palabra, de otra definición, fusionados. Esto a través de un decreto facultativo del Ejecutivo, diseñado entre gallos y medianoche, medio ahí a oscuras, y que impediría el debate, evidentemente, entre las organizaciones de consumidores, entre técnicos, academia, organismos internacionales como la OCDE, por ejemplo, y también impediría el debate este decreto, sobre todo, y no es cosa menor, el debate de los inversionistas, quienes quieran invertir en el Perú. Hoy, en Cuaderno de Economía, la fusión, la posible, la eventual fusión que quiera hacer el Ejecutivo con 4 organismos reguladores y cuáles serían sus consecuencias. Adelante, Ricardo, por favor. Antes de darle paso a nuestra gran invitada, estoy tratando de alucinar una reunión donde hayan dos, no sé, dos funcionarios, dos técnicos de OCINERMIN y se metan de pronto dos técnicos más de SUNAT a esta reunión y por ahí que está caminando ahí con su sándwich uno de Sutran y viene uno de OCITEL también y se mete en la reunión. Hoy nos acompaña Carla Gaviño, ella es abogada, docente, especialista en gestión pública, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Carla Gaviño, te damos las más cordiales bienvenidas. Muchísimas gracias por estar nuevamente acá en Cuaderno de Economía. Buenas noches, Eduardo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos acompañan. Carla, por favor, para entrar en contexto, cuéntanos un poquito cuál es la historia de los reguladores, desde cuándo surgen, cómo surgen, en qué contexto histórico, económico se crean estos organismos reguladores, por favor, Carla. Claro, los organismos reguladores no son entidades nuevas en el Perú, ya tienen más de 30 años. Surgieron en el marco de las modificaciones al sistema económico que se realizaron con la Constitución del 93, porque previamente la prestación de los servicios públicos estaban básicamente a manos de empresas públicas, de entidades públicas. A partir de la Constitución del 93, una serie de servicios se empezaron a concesionar, a delegar para que el privado los pueda prestar, entre ellos distintos servicios públicos. Es en ese marco que se crean estos organismos reguladores que son supervisores de la inversión privada en la prestación de servicios públicos. Y tenemos a 4 de ellos a la fecha, a OCIPTEL, que es el encargado de la supervisión de los servicios de telecomunicaciones, a OCITRAN, que es el encargado de la supervisión de la infraestructura de utilidad pública, en el uso de infraestructura, tal como, por ejemplo, para temas de puertos, de aeropuertos, temas viales, hay una gran variedad. OCINERMIN, que tiene a su cargo todo lo que es la supervisión de los servicios de energía y se le agregó la actividad de minería, y también a la SUNAS, que supervisa la prestación de los servicios de agua potable que siguen en manos de una entidad pública como es SEDAPAL. Estos organismos reguladores, que ya tienen cerca de 30 años aproximadamente funcionando, han tenido distintos momentos a lo largo de las décadas y también tienen experiencias similares en contextos comparados. Podemos, por ejemplo, remontarnos a la forma de regular los servicios públicos en el mundo anglosajón, donde se tienen agencias independientes que supervisan la prestación, que está básicamente a manos de privados también. Es decir, no son una fórmula desconocida en general en el mundo regulatorio, ya tienen larga data en el contexto peruano y el desenvolvimiento de sus funciones ha tenido pues momentos menguantes a lo largo de la historia peruana, que efectivamente podemos hablar de que han tenido distintos niveles o distintas aproximaciones en cuanto a la prestación de los servicios que tienen ellos que supervisar, pero sin embargo, el tema clave yo creo que es aquí es si para hablar de una mejora de los organismos reguladores, esto supone fusionarlos en uno solo o más bien fortalecer el tecnicismo,
fortalecer la institucionalidad y dotarlos de mayores capacidades. Sí, creo que por ahí va la cosa, Carla. A ver, esta idea, este diseño, esta estrategia que ha dibujado el Ejecutivo, porque entendemos que esta es una iniciativa del Ejecutivo, que no obstante, quizás pues el Congreso no sea el lugar más adecuado para debatir estos temas técnicos que necesitan pues una capacidad, habilidades blandas mínimas que el Congreso evidentemente no tiene. No obstante ello, tengo que hacerte la pregunta, Carla, porque es lógica y además creo que es necesaria. Del 1 al 5, ¿qué nota le pones a esta propuesta del Ejecutivo, siendo 1 pésimo y 5 bueno o muy bueno? No, la nota es completamente desaprobatoria porque hay una serie de elementos de los cuales carece la propuesta, va en contra inclusive de las recomendaciones que se ha tenido de parte de la OCDE, no ha tenido un debido sustento técnico como para poder afirmar esta propuesta y inclusive si nos vamos al texto en el cual se ampara, que es el texto que presentó el Ejecutivo para solicitar la delegación de facultades para emitir normas con rango de ley al Congreso, el texto se señala que lo que se quiere es pedir facultades para poder emitir un decreto legislativo, ¿no? Una norma con rango de ley, para fortalecer, ¿no? a los organismos reguladores. ¿Cómo? A través de mejorar la articulación y la coordinación de los organismos reguladores, estos últimos en plural. De modo alguno se puede desprender de estas palabras que se trataba de una fusión, como se anunció oralmente por parte de los representantes del Poder Ejecutivo en la mesa de debate que se tuvo ante el Congreso para el momento de presentar esta propuesta. Es decir, lo que se leía, ¿no?, en el texto de la delegación de facultades redactada por el Ejecutivo no se condice con lo que se ha afirmado a través de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, esto es un tema delicado porque de un momento para otro pasar de hablar de fortalecimiento, de mejorar articulación, a fusionar, ¿en marco de qué debate técnico, en marco de qué sustento técnico y con qué elementos de juicio se ha podido analizar un pronunciamiento o lanzar un pronunciamiento de este calibre? Y adicionalmente, si es que se han tomado o no en cuenta, por ejemplo, la mirada de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, que esto podría generar la calidad de los servicios, si es que estos van a mejorar o van a más bien ir hacia abajo en términos de calidad, y cómo va a impactar esto a los usuarios. La institucionalidad, si se va a tener otro el tecnicismo, la especialidad que requieren servicios tan distintos y tan especializados como que es la regulación tarifaria, por ejemplo, ¿no? O la mirada tarifaria en temas de telecomunicaciones, que es muy distinto a temas de energía, muy distinto a temas viales o portuarios o aeroportuarios o a temas de agua potable. Son industrias completamente diferenciadas y que necesitan un expertise muy avanzado para poder ejercer la supervisión de cómo se están prestando estos servicios. Claro, hay temas que son extremadamente especializados, ¿no? Y claro, hay que, zapatero a tus zapatos, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Mencionaste la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, Carla. A fines del año pasado, te digo la fecha, diciembre 6 del año pasado, la OCDE convocó a una presentación en un hotel acá de Lima, en San Isidro, donde los grandes ausentes fueron el sector privado, ¿no? Y bueno, fue alguien del Ejecutivo que fue muy gracioso porque fue para decir que no tenía tiempo de estar ahí y se quitó, ¿no? Al toque. No, no, en serio, en serio. Fue para decir muchas gracias, no tengo tiempo de estar acá, espero que les vaya bien, de todo corazón y me voy, ¿no? Pero bueno, eso es parte de este gobierno, ¿no? Te digo esto ¿por qué? Porque quiero invitarte a hacer una reflexión, ¿no? Con tu experiencia, con tu expertise, además sabemos que investigas, entonces eres una académica, quiero invitarte a hacer esta reflexión. Por un lado tienes reguladores, por otro lado tienes la institucionalidad de los reguladores. Por un lado tienes reguladores, por otro lado tienes meritocracia. Por un lado tienes reguladores, tienes transparencia, ¿no? Que también es parte del rol, del papel del regulador. Por un lado están los reguladores,
profesionalismo, reguladores versus experiencia, reguladores versus politización, o una palabra que es feísima, pero que hay que usarla en periodismo, desgraciadamente, captura, ¿no? Captura de instituciones. Y por último, reguladores y autonomía, independencia. Estos conceptos, a modo de ejercicio psicológico, ¿qué reflexiones te provoca? ¿Qué nacen en ti de acuerdo a tu olfato? ¿Estamos por buen camino en función a los reguladores o nos falta todo este listado que te acabo de indicar? Yo creo que los reguladores han tenido distintos momentos a lo largo de su existencia, ¿no? En general, para mí la nota es aprobatoria. Hay algunos que pueden destacar un poco más que otros en materia del expertise o de la presencia que tienen, pero también hay temas que no podemos dejar de lado y que van con todas las palabras que tú has mencionado. Los organismos reguladores, es importante que lo conozca la audiencia que nos acompaña, tienen distintas funciones. ¿Qué hacen los organismos reguladores y por qué son importantes? Bueno, empecemos. Su principal tarea es la supervisión de que las empresas que prestan los servicios públicos, es decir, que salga el agua del caño, que se prenda la luz cuando aprietas el foco, no cuando prendes el interruptor, que funcionen adecuadamente los puertos, los aeropuertos, ¿no? Que el tema, por ejemplo, de las rutas viales que utilizamos para desplazarnos estén adecuadamente en funcionamiento, que te cobren adecuadamente lo que corresponde por la tarifa de tu celular o de tu internet. Los organismos reguladores que supervisan a las empresas que prestan esos servicios, tienen la tarea justamente de ver que se estén cumpliendo lo que está en los contratos, que se esté cumpliendo lo que está en las modificaciones de esos contratos, en las normas que regulan los servicios y en los demás lineamientos técnicos que se tienen que tener en cuenta. Adicionalmente, tienen también una potestad sancionadora cuando las empresas no cumplen, ¿no?, con la prestación de acuerdo a lo que está en estos documentos que tienen que supervisar, los contratos, las normas, los lineamientos técnicos. También tienen una potestad regulatoria, sobre todo en tema tarifario. Por ejemplo, en los contratos de concesión de asociaciones público-privadas, de puertos, de aeropuertos, de trenes, ¿no?, de metros, de líneas, de autopistas, tienen que revisar el proyecto de contrato de concesión y dar una opinión sobre el esquema tarifario, así sobre las adendas que lo pueden modificar. Entonces, como estamos viendo, sus tareas son bien importantes y bien especializadas, muy económicas también, pero también hay un tema que hay que tener mucho cuidado, que es que el organismo regulador tiene que ser muy independiente. Podría, por ejemplo, OCITRAN supervisar o opinar respecto de un contrato de concesión de una carretera cuya concedente es el MTC y por otra parte tienes un concesionario. Si OCITRAN dependiera del MTC o tuviera injerencia directa de las autoridades del MTC, no podría. Por eso es que los organismos reguladores, los 4, se encuentran hoy en día adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros para tratar de evitar una politización en su manejo. No obstante, a lo largo de su historia han habido distintos momentos donde esa politización ha menguado. Pero cautelar, por lo tanto, el tecnicismo de estas opiniones en temas tan complejos es sumamente importante. Pretender funcionarlos es riesgoso porque, como bien tú has señalado, se presta a la politización y se presta un concepto que se menciona en periodismo, pero también en la cátedra. Hay distintos textos académicos hablando de la captura de los organismos reguladores por distintos grupos de interés. Y es que finalmente no es un tema delicado acaso, tanto para temas políticos, pero como para temas que tengan que ver con distintos intereses, el régimen tarifario de cuánto se cobra por los servicios a los ciudadanos. Pero por supuesto que sí, ¿no? Claro, Entonces, claro. hay una serie de aspectos ahí que tienen que ser de cuidado y manejados con suma transparencia, con mucha autonomía, con mucha independencia. Es mucho más difícil lidiar con 4 organismos reguladores técnicos especializados que con uno solo cuya especialización se vaya a diluir y que basta, pues, de alguna manera un poco más debilitado para poder opinar a que si son 4, cada uno técnico especializado en lo suyo. Antes de, en la tarde, antes de nuestra conversación, no, ayer, no te dije nada para no cargarte, ¿no? Pero hice un listado, un pequeño repositorio del tema y, a ver, tenemos accidentes en buses, tenemos apagones en aeropuertos, ¿no? Apagones en aeropuertos, tenemos incumplimientos de contratos, de servicio de transporte, rutas, alimentadoras, etcétera. Deficiencias en las mediciones de consumo, grifos que se incendian, dudas en contratos, por ejemplo, del puerto de Chancay, ¿no es cierto?
o el megapuerto de Chancay, como le dicen. Caídas de conectividad, no sé, GLP, el GNB, que no pasa todavía un fondo de estabilización fiscal, ¿no? Que mitigue las subidas de precios ante eventos de fuera, internacionales, por ejemplo, precios del petróleo, el precio de la molécula del gas, amigotes que hacen media training, ¿no? Dentro de las instituciones reguladoras, deflagraciones en la vía pública, en zonas urbanas, en fin, hay una serie y entendemos que esto ha pasado antes y entendemos que también esto no necesariamente es parte de una responsabilidad directa al regulador, pero puede ser, digamos, o pueden ser eventos que nos lleven a pensar que en políticas públicas, Carla, ¿no? Es mejor, ¿no es cierto?, dos tomando decisiones que cuatro o cinco o seis que también pueden tomar decisiones y pueden disparar al aire, ¿no? O sea, no sé cómo lo ves tú, o sea, es mejor tener organismos especializados porque hay muchos eventos que incluso con lo que tenemos no se pueden controlar o regular del todo. ¿Tú qué opinas? Mira, ahí muchos de esos eventos que has mencionado sí tienen que tener una supervisión de parte del regulador para quien los está prestando, porque esos eventos no los ha causado un regulador, sino el prestador del servicio. Pero ahí la pregunta es, por ejemplo, en el caso de las deflagraciones o de los grifos que no están adecuadamente funcionando, ¿dónde está el regulador para que supervise cómo se están desarrollando adecuadamente? El tema de Corpac, por ejemplo, no es un tema de Ocitran, porque Ocitran no supervisa Corpac, sino al AP, y ese servicio de Corpac no lo tenía que ver. Entonces hay que separar bien qué le corresponde a cada uno. Pero finalmente tu pregunta no deja de ser interesante, porque puede ser un argumento que si no se aclara se puede interpretar de otra manera, ¿no? Si hay tanto regulador y los servicios, las empresas o las entidades públicas, o las entidades público-privadas, y en su caso de SEDAPAL públicas, que tienen que prestarlos, no lo están prestando de la manera como se desearía que sea prestado en todos los casos, ¿no? ¿Para qué se necesita tanto regulador? Bueno, planteémoslo de esta manera. Si tuviéramos uno solo, que no fuera especializado en cada uno de estos temas, sino que tuviera una visión genérica y que no se tuviera claridad de cómo operaría y que tuviera una fuerte vinculación, ¿no? Con algún escenario político, por ejemplo, ¿podría siquiera opinar? ¿Podría sancionar? ¿Podría supervisar? Si para cada uno de ellos que lo tiene que hacer en su tarea compleja es difícil, imagínense para uno que lo tenga que hacer sin los brazos, sin el conocimiento, ¿cómo lo haría? Y vamos por otro tema adicional que es importante tener en cuenta. Los organismos reguladores tienen que tener 5 directores conformando su consejo directivo para tomar adecuadamente sus decisiones. 5 por ley, salvo Sinermin que tiene 6, ¿de acuerdo? Ya. Tenemos, por ejemplo, y solo por dar un ejemplo, a Ocitran, que tiene solo 2 de 5. 2 de 5. 2 personas tomando decisiones que corresponden a 5 personas. Y esta situación de estar con un directorio incompleto viene ocurriendo desde aproximadamente el año 2021, que tiene entre 3 y 2 miembros del consejo directivo, deberían ser 5. ¿Cómo hacen 2 o 3 personas, según el momento de la historia en el año en el que estemos, del 21 hasta la fecha, para poder, tienen que revisar, debatir lo que tienen que debatir, analizar técnicamente, soportar distintos tipos de presiones que hayan podido tener? Es sumamente complejo, por eso es que se habla de la importancia de fortalecer a los organismos reguladores, porque si no tienen completos los directorios, si no tienen completos los números de las personas que tienen que conformarlos para poder tomar decisiones, debatir adecuadamente y realizar sus funciones, entonces también es bien complejo que las puedan realizar. Y finalmente, ¿de quién depende de que se tenga a los 5 miembros de los consejos directivos? Pues del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo, porque un miembro, de acuerdo, o 2, mejor dicho, son designados a propuesta de PCM. Uno a propuesta de Indecopi, una propuesta del MEF y otro del sector correspondiente, ¿no? Que puede ser vivienda, construcción y saneamiento, energía y minas, transportes y comunicaciones en los otros casos, ¿no? Y al presidente del consejo directivo, adicionalmente, pues hay todo un proceso de selección meritocrático para elegirlo, sale la persona, se le propone, la propone PCM al presidente de la República y se nombran todos por resolución suprema del presidente. Entonces,
porque no estén los asientos completos también es un tema que nos debe reflejar a nosotros qué tanta prioridad hay en el Poder Ejecutivo en el tema de los servicios públicos. Porque si no, si fuese la prioridad la esperada, la anunciada, la primordial, para que todos los peruanos tengan los servicios públicos que corresponden, pues estarían completos esos asientos para que se puedan tomar las decisiones a nivel directivo, ¿verdad? A ver, antes de ingresar a la siguiente pregunta, quiero mencionar algunos epicéntricos y epicéntricas. Susana Benítez, hola, ¿cómo estás? Alicia García, buenas noches. Rafael Dávila Franco, ¿cómo estás? Carmen Cardosa, buenas noches, Eduardo. Es una tragedia lo que sucede en nuestro país. Sí, es una tragedia, ¿no? Y parte de esa tragedia, pues, la hemos gozado viendo, pues, a un ministro de Transporte diciendo que el apagón del aeropuerto era un hecho fortuito, ¿no? O sea, creo que no, un terremoto es un hecho fortuito, no un apagón. Rafael Franco, hola, ¿cómo estás, Rafael? Diego Álvarez nos dice, Carla, vamos a poner primero el comentario de Rafael, por favor, Ricardo, si se puede, no creo que es correcto el comentario. ¿Sí? Esta medida, como todas las medidas, tiene un claro objetivo oculto. Bueno, ahí está un poquito la conspiranoica de la gente, ¿no? Para alguna corrupción o negociado. Bueno, una conspiranoica que creo que tiene un motivo o tiene un fundamento, ¿no? A propósito de lo que puede ser y lo que es este Ejecutivo. Diego Álvarez nos dice, mira Carla, la OCDE ya se pronunció, nos cuenta, no sabía, Diego, si nos puedes pasar el comunicado o la información. Para ellos no es más beneficioso un modelo con un regulador multisectorial, ¿no? Un poco en la línea de Carla, ¿no? Luego, Gabo, no podemos poner tu comentario porque va con un adominen y la verdad que esos adominen no suman al debate, ¿no? Y Walter nos dice, algunos de los determinados organismos propone, controla, supervisa estándares de calidad de vida. Yo creo que sí, ¿no? O sea, indirectamente estos organismos reguladores deben de tener algún tipo de indicador en función a bienestar, aunque este término sea relativo, ¿no? Sería un buen inicio para traer técnicas y soluciones tecnológicas, ¿no? Traer tecnología, en todo caso, a las dolencias respecto o a propósito de los servicios. Carla, entonces, ¿el Ejecutivo es la madre del cordero? Yo creo que hay una fuerte responsabilidad, ¿no? En el Poder Ejecutivo, uno, en que los organismos reguladores no tengan todos ellos sus directorios completos. Dos, también hay temas ahí que afinar, porque una cosa es coordinar con los organismos reguladores un decreto legislativo para fortalecerlos, recoger qué necesitan, recoger cómo pueden hacer mejor su labor, ¿no? Y ceñirse a lo que estaba en la propuesta, que era mejorar la articulación y la coordinación entre ellos, que sin duda hay muchos aspectos de fortalecimiento y de mejora en sus capacidades que trabajar, claro que sí, eso nadie lo está discutiendo, pero otra cosa es no coordinar ni con ellos, ni siquiera presentar un sustento, no coordinar con nadie, porque realmente no es que se haya tenido un debate, no es que se haya tenido una discusión abierta sobre el tema y simplemente de pronto anunciar que lo que se quiere es fusionar, ¿no? Entonces, esto yo creo que no es el mejor proceder para proponer una reforma de este calibre, no es la mejor manera de comunicar ni de recoger las preocupaciones que se puedan tener sobre la calidad de los servicios públicos o cómo se están supervisando. Yo creo que las propuestas tienen que madurarse y tratarse con mejor solvencia, con mayor cuidado y de la forma más abierta posible, porque no es lo mismo un debate, nos guste o no, como está ahorita el Congreso y la conformación que tiene, pero no es lo mismo un debate a nivel de Congreso donde potencialmente puedan acudir gremios privados, donde puedan opinar los reguladores, donde pueda opinar la academia, ¿no? Donde puedan opinar distintos actores, de repente colectivos ciudadanos, ¿no? Dando su opinión, su parecer y su propuesta para mejorar la situación de los organismos reguladores, pero otra cosa es que no haya nada de eso y que simplemente donde se decía se está solicitando una norma, autorización para emitir una norma con rango de ley para mejorar la articulación y coordinación, decir, no, lo que vamos a hacer es desaparecerlos y volverlos uno. O sea, es completamente diferente, no está debidamente sustentado. Y tengamos en cuenta algo,
¿no? Que parte de lo que se le pide al Perú para acceder a la OCDE, ¿no? Que es algo que tanto se nos menciona, presidente tras presidente, discurso tras discurso, que queremos llegar a la OCDE, perfecto. Parte de lo que se pide para que podamos ingresar tiene que ver con el respeto y fortalecimiento de la institucionalidad pública. ¿Esta es la manera de abordar un tema de institucionalidad pública? Otro. También se pide la mejora en la gobernanza pública. De esta manera, se pide también que se fortalezca la lucha anticorrupción y la transparencia, con medidas que aparentemente más bien te podrían generar o poner la semilla de riesgos de politización o de capturas del regulador. Si, Claro, por ejemplo, el claro. regulador fuese capturado y los precios empezaran a manejarse por criterios no técnicos, sino populistas, podríamos llevar a la quiebra una serie de servicios y empeorar su politización, empeorar su manejo, su prestación. Peor aún, Carla, perdóname, peor aún con un gobierno que no tiene legitimidad popular, digamos, no popular, no tiene una base popular. Entonces el riesgo es alto y yo no creo honestamente que estemos dando señales que la forma y el contenido de esta propuesta se está adecuando a lo que se le requiere al país para ingresar a la OCDE, ¿no? Y lo Sí, más sí, llamativo es que inclusive los representantes que participaron en ese espacio, ¿no? En el Congreso al momento que dijeron cuál era realmente lo que querían hacer con ese decreto legislativo, decían que estaban siguiendo una recomendación de la OCDE, pero ¿dónde está la recomendación? Más bien todos los pronunciamientos de la OCDE van en el sentido opuesto. Entonces, nuevamente, la transparencia, la claridad comunicacional, el escuchar a las distintas voces, no se ve. Tampoco parece que esto haya sido siquiera articulado con el sector privado, porque veamos, si yo fuera, imaginémonos por un momento, hagamos el ejercicio todos los que estamos viendo el programa, que somos una empresa extranjera y estamos analizando si participar o no en un proceso de selección para un ferrocarril o para un aeropuerto, una concesión de un puerto, una concesión de claro, una carretera en el Perú o en claro. otro país. Y dijimos, ¿a cuál de los dos países vamos a dirigir nuestros recursos? Porque somos inversionistas y queremos, ¿no?, empezar a hacer concesiones de infraestructura en uno de estos países, y uno de ellos es Perú. Y decimos, oh, vaya, Perú tiene una historia donde, adicionalmente a que más de una vez se va a los arbitrajes internacionales y pretende desconocer contratos, y tiene un riesgo político, no, en el sentido de que constantemente cambian las autoridades con las cuales nos vamos a tener que sentar a conversar. Tiene una ciudadanía que no necesariamente está muy de acuerdo con las asociaciones público-privadas o con la infraestructura en inversión privada, y adicionalmente le vas a agregar que el organismo regulador que va a ver el esquema tarifario va a perder expertise y va a ser un multiregulador que no se sabe cómo va a estar conformado, pero que aparentemente por ahí va el Perú y ya no van a ser los 4 que eran tradicionalmente los que más o menos tenían ya pues una cierta predictibilidad de cómo se venía opinando. ¿Inviertes en ese país tu dinero o te vas a otro donde tengas un poco más claro el panorama? Yo creo que Claro, eso es algo que también tenemos que analizar, sí, sí, sobre todo si se quiere generar confianza en el sector privado. esa es una muy buena reflexión porque efectivamente estamos hablando de confianza, ¿no? Y cuando hay reguladores y hay un regulador que regula al regulador, ¿no? Que en este caso pues sería pues la PCM, estoy hablando pensando en voz alta, no sé si sea el caso, con una opacidad, porque eso es en lo que puede decantar este decreto, en ser un decreto opaco, muy poco claro, facultativo, sí, pero de noche, ¿no? Ni siquiera de noche, de madrugada, ¿no? Y eso que no ha habido fútbol, ¿no? Pues si hubiese habido fútbol, lo sacaban, ¿no? Con esas, digamos, características, con ese INRI, da mucho que pensar, ¿no? Da mucho que pensar. Carla, acá hay una reflexión que me parece interesante. Bueno, es una pregunta, quiero que la contestes tú, me parece que eres la persona ideal. Palva 14, Ricardo. ¿De quién depende la estructura del presupuesto de los organismos reguladores? Yo creo que de la PCM, pero a través del MEF, ¿no? No lo sé. Ellos tienen, según la norma, independencia en distintos aspectos. Tienen independencia técnica, independencia presupuestaria, también pueden cobrar cargos que cobran directamente, ¿no? También pueden tener algunos recursos que se le pueden transferir eventualmente del Tesoro. Entonces es un esquema donde según la norma debería primar la independencia. Pero sin embargo pueden haber algunos escenarios donde algunos recursos efectivamente dependan
del cargo que ellos cobran de las concesiones correspondientes o de los servicios que se hacen, o también de algunos que transfieran del MEF. A mí me gustaría aprovechar para precisar un tema que has comentado, ¿no? ¿Quién regula al regulador, no? El rol de PCM no debiera ser regulador, porque los reguladores son técnicos especializados y la PCM no es técnica especializada en todas las materias de tanto servicio público, no tan diverso, ¿no? Más bien están colocados en PCM precisamente para garantizar su autonomía respecto de los ministerios, así es, e independencia técnica y funcional, ¿no? Respecto de los ministerios bajo cuya cartera se encuentran los servicios que ellos supervisan, ¿no? Entonces, si yo soy, por ejemplo, CIPTEL, no podría tener por jefe o depender del MTC, porque difícilmente voy a ser imparcial al momento de revisar un tema entre el MTC y una empresa concesionaria. Tendría que estar en otro espacio que se seleccionó y se dijo pues que fuera en su momento PCM. No obstante, el debate a lo largo de los años muchas veces era si los organismos reguladores deberían de seguir adscritos a PCM o si deberían tener autonomía constitucional justamente para evitar escenarios de politización de temas tan técnicos. Pero curiosamente, estando en ese debate, de pronto el Perú se va, o Poder Ejecutivo se va por el lado de la fusión, ¿no? Entonces es como que se estaba debatiendo un tema y de pronto se fue por otro lado, ¿no? Y lo más curioso es que no es la primera vez que sospechoso. No es la primera vez que se plantea fusionar a los 4 organismos reguladores en un superregulador, pero esta propuesta ya había sido dejada o descartada previamente hace mucho tiempo. Gabo Alegre, esto, ¿no? Justo Gabo Alegre estaba preguntando eso, ya está más decente su comentario. Gracias, Gabo, por entender. ¿Alguna vez, dice Gabo Alegre, estuvieron unidos estos organismos? Yo creo que nunca. No, cuando se crearon ya en el marco de la prestación de los servicios a raíz de la Constitución del 93, se sacó ahí nomás casi a finales de los 90, empezando los 2000, la ley marco a los organismos reguladores, ya para los 4 reguladores, y cada regulador tenía también aparte su propia ley. Entonces siempre han sido 4 reguladores separados. Lo que han habido a lo largo de estos 30 años es el intento de unificarlos, pero por criterios justamente como los que estamos conversando, ¿no? Que es más fácil politizar uno que 4, que es un tema sumamente técnico especializado que no debe politizarse ni responder a criterios que no sean netamente técnicos. Es que se decidió mantener la independencia de los 4, ¿no? Esto aunado al tema de la transparencia que tiene que haber en su accionar y entre otros, ¿no? Yar Vins, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, has llegado tarde, estás castigado, Yar Vins, ¿no? Saludos a la invitada, nos dice, te mandan saludos ahí, Carla. Bueno, esperemos, Carla, en todo caso, que esto pueda ser debatido, como tú bien dices, ¿no? Por asociaciones de consumidores, gremios empresariales, como la semana que viene, la que viene es el Día de la Sociedad Nacional de Industrias. Ahí sacaremos también opiniones respecto por la academia, evidentemente. Acá tienen a Carla Gaviño, ¿no? Que además es muy lúcida en sus comentarios. En fin, la OCDE ya se pronunció en sus líneas directrices, y lo que ha pedido la OCDE desde hace mucho tiempo es justamente todo lo contrario a lo que está haciendo ahorita pues la PCM, ¿no? Carla Gaviño, te agradecemos muchísimo tu espacio, tu tiempo, tu experiencia y sobre todo tu poder de síntesis y tu sapiencia en el tema, ¿no? Eres una persona muy lúcida en estos temas de políticas públicas, de gestión pública y de gestión de presupuestos, y por eso es que siempre es un placer conversar contigo, Carla. Muchas gracias, Eduardo, y ojalá que estas reflexiones que me permites realizar aquí en tu programa también generen que la ciudadanía tome conciencia de que estamos hablando de los servicios públicos que ellos tienen en sus casas, de las tarifas que ellos pagan, y que por lo tanto no es un debate que debería quedarse únicamente a nivel de academia y de gremios empresariales, sino que también debería de trascender a lo que nos debe de preocupar, porque es el agua de nuestras casas, la luz de nuestras casas, nuestro teléfono, nuestros celulares, ¿no? Son temas que nos tocan directamente. Nuestro transporte público. La infraestructura para la prestación de ese transporte. Entonces son temas que nos tocan directamente y por lo tanto tenemos que ejercer ciudadanía activa. ¿Cómo? Analizando, opinando.
Muchas gracias. Así es. No, gracias a ti, Carla, nuevamente. Y ya hasta la próxima oportunidad. Gracias. Bien, hay un refrán estadounidense que va más o menos así, ¿no? Too many chiefs, a few Apaches, ¿no? Esto quiere decir muchos jefes, muy pocos apaches, ¿no? O sea, si quieren, y como dice Carla, ¿no? Quieren llenar, ¿no? Los organismos reguladores de su gente, ¿no? Para sus, digamos, planes, bueno. Esa es la pregunta. ¿Lo quieren hacer? Bueno, si lo quieren hacer, díganlo, pero no nos hagan pues perder el tiempo con investigaciones y con suposiciones, ¿no? Walter Ramírez, ya para terminar, Walter, cuando volví a Perú luego de una década en Estados Unidos y China, a su madre, China, me di cuenta que las compañías de servicios rompen las pistas cada pocos meses, nadie supervisa este caos. ¿Por qué no se reciclan los residuos? Bueno, sí, pues Walter, es parte de los organismos, digamos, indirectamente vinculados a los reguladores, ¿no? Pues los reguladores justamente supervisan, el rol, su papel es supervisar este tipo de obras, ¿no? Pero para eso, como bien dijo nuestra invitada, se necesita fortalecer la institucionalidad de los reguladores y no debilitarla, ¿no? Y una dimensión que los debilita justamente es esta idea de la noche a la mañana, surgida, sabe Dios de dónde, ¿no? De tratar de unificarlos, ¿no? Eduardo, es una estructura productiva y de servicios de tipo monopolio y oligopólicos de independencia. La independencia de la fiscalización es vital. Totalmente de acuerdo, Padua 14, ¿no? Hay que ser muy claros. Como dijo nuestra invitada, Carla Gaviño, los reguladores no solamente tienen que trabajar en función a meritocracia, sino también a dimensiones de independencia. Bien, no da para más, ya nos hemos pasado el tiempo. Les agradezco muchísimo a todas y a todos ustedes los comentarios. Hay que sumar para el debate. Yo creo que también junto en estos casos donde los decretos, sí, puedes gobernar con decretos. ¿Quién te dice que no gobiernes con decretos, pero haz buenos decretos? No hagas cosas que no se entienden, no hagas cosas oscuras, opacas, grises. ¿Qué grises? Negras, ¿no? O sea, gobierna con decretos bienvenidos, los decretos buenos, esos decretos que dicen que a los niños de la Sierra Sur se les debe dar una ingesta calórica, nutritiva, proteica, ya, right now, ¿no? Y me apruebas esa facultad presupuestal y comencemos a alimentar a las niñas, a los niños con anemia crónica infantil, ¿no? Ese es un decreto, ese es un decretazo, no esto, no esto. ¿No? Esperemos pues que haya ese debate que tanto nos señala Carla Gaviño. Conmigo será hasta la próxima semana, queridas y queridos epicéntricos. Les agradeceré, por favor, acá su